¿Sabes quién es la paparazzi que acecha tu vida y cómo se va robando tu tranquilidad? Descubre cómo liberarte de ella de una vez por todas. Hola, soy María Amparo y hoy quiero revelarte cómo la culpa se convierte en una sombra constante que destruye tu equilibrio y afecta todo a tu alrededor. Y dar respuesta a varias preguntas que me han formulado sobre por qué es tan difícil perdonarse a sí mismo cuando uno realmente se siente culpable por lo que sucedió. Pongámonos en contexto para que le encuentres un mayor sentido. La culpa es un estado emocional displacentero que además de hacerte pensar que hiciste algo mal, también te hace sentir mal por dentro. Hablando en términos coloquiales, la culpa es una voz interior que te machaca constantemente y evita que te perdones a ti mismo, además de paralizarte y encerrarte en un ciclo que te impide vivir en paz. ¿De dónde proviene la culpa si no aparece de la nada? Ella surge de nuestras experiencias, creencias y la forma en que fuimos sido condicionados a pensar y sentir, promovidas especialmente primero por la influencia cultural y religiosa que define y condiciona con el pecado y la culpa, además de las normas y las expectativas sociales. Segundo, de los condicionamientos familiares que nos dice qué está bien o qué está mal. Y aquí es donde mayormente nos afecta en la vida. 3. En la autoevaluación crítica y severa que promueven en ti desde niño. Todas ellas contribuyen a un sentimiento persistente de insuficiencia o error. No es gratuito que desde pequeño sientas que no eres suficiente y debes llenar los zapatos de otros para sentirte valioso. Lamentablemente, esto suele ser promovido dentro de la familia. Todo esto va socavando la confianza en ti mismo y causa estragos en tu mundo interno, tales como la autocrítica constante porque te mantienes atrapado en un ciclo de autoevaluación negativa, lo que limita tu capacidad para avanzar y aprender de los errores. Segundo, una parálisis emocional porque genera miedo a errar, lo que te impide tomar decisiones y actuar con confianza en ti mismo y en la vida diaria. Tercero, un desgaste energético porque agota tu energía emocional y mental, dejándote exhausto y sin motivación para alcanzar tus metas y disfrutar del presente. Cuarto, deteriora y destruye las relaciones valiosas en tu vida. La culpa no resuelta afecta tus relaciones al crear barreras emocionales y dificultar la comunicación abierta y honesta con los otros. Y quinto, bloquea el perdón. Aferrarte a la culpa impide el perdón a otros y a ti mismo, en especial a ti mismo, lo cual te ancla en el pasado. Todos cometemos errores y nos equivocamos a lo largo de la vida, y estos en ocasiones son necesarios para nuestra evolución y trascendencia, porque en alguno de estos errores, que yo los llamo aprendizajes, está la semilla del propósito de tu existencia. El Ho Oponopono te lleva primero a entender y a aceptar. Y esto es algo muy importante porque te libera de la culpa sin justificar los actos irresponsables que en oportunidades haces. También porque al perdonarte a ti mismo, reconoces tus errores y comienzas a agradecer las lecciones aprendidas a través de ellos. Esta es la esencia para sanarte y permitir que tu vida fluya con mayor libertad y paz. Tal vez los errores por los que más nos culpamos son los relacionados con nuestra sexualidad, especialmente a las mujeres quienes desde niñas somos educadas para vivir en función de las necesidades masculinas y cumplir con ciertos estándares sociales, generando en nosotras una sensación constante de vergüenza y autocrítica, por lo que es fundamental liberarnos de estas cargas, amándonos y reconociendo nuestra verdadera esencia y permitiéndonos vivir plenamente sin miedo a nuestra propia naturaleza. ¿Para qué les di este contexto anterior? Para contarles el caso de María, quien siendo una niña fue abusada por su tía hasta que cumplió 5 años de edad. María tenía unos padres poco afectivos y su tío era muy cariñoso y pasaba todo el tiempo que iba de visita jugando con su sobrina, quien aprendió a amarlo. Cuando ella tenía 3 años de edad, él comenzó a tocarla y ella, aunque se incomodaba, le gustaba y sentía placer. La situación fue escalando hasta que ella entendió lo que sucedía y una vez se negó a que pasara de nuevo.
a lo cual su tío respondió con la amenaza de contarle a sus padres de cómo ella lo buscaba y lo acosaba, pues él llevaba más de 2 años conviviendo todo el tiempo ya con la familia. Para fortuna de María, su tío tuvo que viajar por razones laborales a otro país donde se casó y ella no volvió a verlo. María, en la actualidad, tiene 79 años y esta situación la persigue día y noche. Se confiesa cada que tiene la oportunidad de hacerlo, pero no ha logrado perdonarse. Aunque se casó cuando tenía 22 años y tuvo 4 hijos, nunca ha sido feliz, pues su esposo le ha recriminado constantemente la falta de interés por la parte sexual. Mi respuesta para María, quien me autorizó contar su historia, la cual transformé comenzando por su nombre, desde mi perspectiva del Ho Oponopono es: piensa que en ese momento hiciste lo mejor que pudiste, con el entendimiento que tenías. Y aquí el responsable de lo sucedido fue el adulto. Era él quien tenía que hacerse cargo de sus emociones y de sus necesidades en ese momento. Los niños buscan ser amados y llamar la atención de sus mayores, por lo que una niña de esta edad solo interpreta que alguien la ama y esta es la forma de amor que ella aprende. Es decir, en ese momento había un contexto, unas circunstancias y una emoción que la llevó a hacer lo que ella hizo, y hoy, al recordarlo, la vergüenza y la angustia. Creo que es momento de que ella suelte esa carga que ha llevado toda su vida y que se permita ser feliz. Si amas a tu esposo y crees que él puede entender lo que te sucedió, cuéntale y juntos construyan una nueva relación. Recuerda siempre que tú, como niña que eras, no tenías una mala intención, y si tu tío se aprovechó fue porque vio que algo previo sucedía. Nadie se levanta en la mañana queriendo portarse mal y hacer de su vida un desastre. Si tú te perdonas y eres capaz de hacerlo, te liberas totalmente de la culpa. Es decir, que la única persona que puede hacerlo eres tú, porque vas a seguir herida si te niegas a perdonarte. Practica consistentemente Ho Oponopono para que comiences a liberarte del peso emocional que has cargado y permite que la divinidad te apoye para que tu vida fluya de manera armoniosa. Al aceptar y entender la situación, también aceptas el derecho a equivocarte y reconocer que la imperfección forma parte de la vida. A medida que te permitas cometer errores y aprender de ellos, comienzas a experimentar la libertad y la felicidad. De lo contrario, impides el flujo natural de tu vida. Te animo para que inicies este viaje personal de sanación y de transformación interna. En la descripción del video te dejo un correo electrónico donde puedes dejarme tus preguntas y tus comentarios y un número de WhatsApp para el mismo fin. Suscríbete si aún no lo has hecho y comparte este material si consideras que puede ser de utilidad para otras personas. Recuerda, conquístate día a día y brilla. Nos vemos muy pronto.